Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer el análisis de la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada. Este documento SED-C, perdón, SED-C-MEX-A34-D-1 del Distrito General, publicado el 19 de marzo de 2026, que es esta versión avanzada no editada. Todavía está ahí eh, pues esta parte, ¿no? Como versión de edición, insisto, de parte del Comité contra la Desaparición Forzada. Y que bueno, pues es esta decisión en virtud del artículo 34 de la Convención en el caso de México. Antes de empezar con el documento, que realmente no creo que extendernos demasiado de lo poco serio que me parece que es en realidad. Irónicamente, para un tema tan serio, creo que el documento deja mucho que desear. Vamos a explicar la palabra aquiescencia, que vamos, es una rimbombancia exagerada y necesaria para mi gusto, pudiendo ocupar otras palabras por momentos, estar buscando, no encuentro la razón ni la necesidad de estar buscando palabrerías tan rebuscadas. Sí, suena muy rimbombante, pero en realidad se pudieron haber ocupado cualquier otro tipo de término para pues, ser un poco más claros. Es lógico que la gente no conoce comúnmente la quiesencia, pero tampoco pues nos pongamos tan exquisitos tratando de buscar, insisto, términos tan rebuscados o incomprensibles. ¿Qué es la quiesencia? Pues no es la gran ciencia, ¿no? Para aquellos que incluso están vendiendo el término como si fuera física cuántica. La quiesencia no es más que el consentimiento, asentimiento o aceptación, generalmente tácita o pasiva, ante una situación, decisión o acción sin manifestar oposición. Implica un permiso eh, a veces explícito, a veces implícito, donde el silencio se interpreta como aprobación. Se usa comúnmente en contextos jurídicos. Aceptación de demandas y en psicología como el sesgo de respuesta afirmativa. Principalmente es de forma implícita. Ahora, sinónimos de aquiescencia, pues los acabamos de comentar. Asentimiento, consentimiento, anuencia, conformidad, aceptación, autorización, beneplácito, venia, en fin. Se ocupa precisamente en casos de desapariciones. Las desapariciones ocurrieron con la aquiescencia, apoyo, autorización de servidores públicos, como una y otra vez redactan en este documento este término. Por eso es que estoy empezando por definiéndolo, ¿no? Por definirlo. En la vida cotidiana salió antes de clase con la aquiescencia del jefe de estudios. Es que si se dan cuenta es un término que por momentos sí se ocupa, ok, en este argot, en estos campos, pero al final puedes ocupar otra palabra de igual manera, ¿no? Por momentos esa obsesión que tiene el derecho de ocupar términos incomprensibles para el pueblo, ¿no? Acuérdense que el lenguaje es también eh, una forma de acceso. Si tú utilizas lenguaje para el pueblo, te entiende el pueblo. Si utilizas lenguaje académico, profesional, técnico, pues ese lenguaje ya no va a ser para el pueblo. El lenguaje también desde ahí se puede ver la dificultad de acceso de muchos para entender este tipo de cosas, ¿no? La medida, otro ejemplo, la medida fue aprobada con la aquiescencia de todos los miembros del comité. O sea, es que es, insisto, acabo de dar los sinónimos, ¿no? En psicología ocurre el sesgo de aquiescencia, el sesgo de aquiescencia en psicología ocurre cuando un participante responde
sí a todo irreflexivamente. Entonces, bueno, en el ámbito del derecho internacional o civil, la aquiescencia representa la inacción o silencio de una parte ante la violación de sus derechos, lo que se traduce en una renuncia implícita a oponerse. Aquiescencia, según la Real Academia Española, ascenso, consentimiento. Sinónimos de la Real Academia Española: consentimiento, ascenso, asentimiento, anuencia, conformidad, voluntad, acuerdo, aceptación, aprobación, autorización, beneplácito, permiso, licencia, venia, refrendo. Y el antónimo, una negativa. Tan simple como eso. Así que, otros sinónimos más aquí nos dice: voluntad, aprobación, refrendo, licencia y demás. Así que empezando por ahí, ¿no? Para que los dejen de marear con que es bien, pero bien complicado entender la quiesencia. No, hombre, es que nada más es una forma rebuscada de decir algo que se podría decir con más simples palabras, de forma mucho más simple, pero bueno. Insisto, esa obsesión del derecho, ¿no? Para hacer incomprensibles sus rimbombancias. Ahora sí, empezando y habiendo aclarado esta palabra reiterada, que se reitera, que se repite, insistentemente, incansablemente a lo largo de este documento, incesantemente, ya que andamos tan rebuscados, pues ese es el significado de aquiescencia. Entonces ahora sí empecemos, no vamos a extenderlo demasiado porque, insisto, realmente me parece un documento muy mediocre realmente. Parece que lo hizo un estudiante, un pasante de universidad. Eh, la verdad deja mucho que desear. Hace algunos meses hice el informe exhaustivo el sexto informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa. Perdón, pero después de ver esto y compararlo con esto, o sea, 26 páginas tiene este PDF y la verdad es que aquí sí, yo siempre soy de los que dice, calidad no es, cantidad no es calidad, pero en este caso ni cantidad y ni calidad, ¿no? Bueno, nos vamos a ir rápido, insisto, porque realmente no siento que haya tanta profundidad, ni seriedad, ni profesionalismo en quien sea que haya hecho este trabajo. Me parece además que obviamente tiene fines políticos pues muy cuestionables, por decirlo menos, ¿no? Pero más que evidentes, pero más que evidentes. Marco jurídico empieza, por cierto, ahora ni siquiera generalmente cuando hago análisis de documentos que considero serios los proyecto, no veo la necesidad en este caso, simplemente lo voy a leer, les recomiendo bajar el documento. Es un documento, como les acabo de explicar, de 26 páginas. Y bueno, entonces, marco jurídico. Eh, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. La convención tiene por objeto prevenir y erradicar las desapariciones forzadas y luchar contra su impunidad. También tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona a no ser sometida a desaparición forzada, los derechos de las víctimas a la justicia, a la reparación, a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, y a la libertad de buscar, recibir y difundir información con este fin. El artículo 2 de la Convención define la desaparición forzada como la detención, privación de libertad o secuestro cometido por agentes del Estado, en adelante mencionados como servidores públicos, o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia. Por un momento siento que está diciendo lo mismo, o sea, les acabo de leer cuáles son los sinónimos de aquiescencia, ¿no? Desde ahí te das cuenta como, ¿quién hizo esto? Que repitió la misma palabra 3 veces. Pues con una vez incluso ya se iban a ocupar aquiescencia, con aquiescencia sobra y basta. Ya no necesitaba poner autorización o apoyo.
Incluso si ya no quería ocupar la rimbombancia de la aquiescencia, de la palabra aquiescencia, hubiera dejado nada más autorización. Insisto, formas rebuscadas de al final nada más, creo yo, exceso de pedancia para al final del día decir exactamente lo mismo 3 veces. Pero bueno, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer la privación de libertad o revelar la suerte o el paradero de la persona desaparecida. El artículo 5 dispone que la práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas constituye un crimen de lesa humanidad y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional. Con la ratificación, México asumió la obligación de prevenir, tipificar la desaparición forzada, investigar y sancionar a los responsables y garantizar los derechos de las víctimas. Ya iremos viendo en un momento todas estas definiciones que aquí comenta, desde sistematizadas, desde servidores públicos, que de alguna manera deriva de su otro concepto mayor, que es agentes del Estado. Ya iremos viendo todo esto, que al final del día es justamente parte de la discusión, parte de la discusión central. Justo toda esta definición y sus conceptos conforme las consideraciones de aquí del comité, pues son la parte medular precisamente de la discusión, ¿no? Y de lo que algunos no aceptamos, pues así de fácil, ¿no? Por obvias razones. El artículo 34 de la Convención establece que si el comité recibe información que a su juicio contiene indicios bien fundados de que la desaparición... Eso habrá que ver, por cierto, esos indicios bien formados dónde están. Porque no vayan a ser más bien indicios mal fundados, ¿verdad? Entonces dice aquí, el artículo 34 de la Convención establece que si el comité recibe información que a su juicio contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma, aquí está de nuevo, pongan atención en estas definiciones eh, y conceptos que se utilizan, de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte y tras haber solicitado del Estado parte, interesado toda la información pertinente sobre esa situación. Podrá llevar la cuestión con carácter urgente a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio del Secretario General de las Naciones Unidas. Bueno, aquí adelanto a decir dos cosas. Primero, yo ya leí por completo este documento, por eso yo me estoy adelantando a hacer así de esta manera el análisis, que insisto, no lo considero tan importante como para ponerles el documento y lo que hago generalmente. Y lo otro es que em, creo que en gran medida en esta introducción, porque ya había hecho un comentario anterior hace un par de días, ¿no? Sobre este tema, les puedo decir que en gran medida lo que dije ahí es parte de lo que tendría que repetir ahora, ¿no? O sea, de entrada, antes de que empecemos en materia, ¿quiénes son las Naciones Unidas para estar dando recomendaciones de nada? Y lo dije en ese momento, por eso me adelanté, ¿no? Porque vamos, o sea, no es como que las Naciones Unidas de la noche a la mañana se van a reformar, ¿no? Y van a empezar a ser efectivas y eficaces como tanto están exigiéndole a los estados ser. Pues primero que empiece las Naciones Unidas con su parte, con lo que le corresponde, porque, insisto, hasta la fecha lo único que ha servido es para nada y para joder tal vez en algunos casos, como en este, ¿no? Em, ¿Con qué cara las Naciones Unidas viene a exigir o a hablar de temas de desaparición forzada o estar exigiéndole cosas a México? Además, ignorando, creo yo, de manera muy descarada el contexto y las raíces profundas del problema. Mientras que las Naciones Unidas no han hecho absolutamente un carajo por el genocidio en Palestina. Por eso, o sea, hasta leer esto y me van a decir, es que, ¿por qué le faltas el respeto a las Naciones Unidas? Porque las Naciones Unidas se faltan a sí mismo el respeto. Son hipócritas, deberían ya de llamarse las Naciones Hipócritas Unidas. De hecho, hasta mucho todavía siguen ahí, claramente ya en decadencia, ¿no? Porque ya lo he explicado. Uno no coincide demasiado con estos
gobiernos fachos, pero una de las pocas críticas que desgraciadamente es cierta es que las Naciones Unidas no han servido para un carajo. Y es que, ¿por qué es importante que yo vuelva a mencionar esto? Porque por momentos si yo me la paso leyendo este documento, híjole, vamos, pareciera que estamos hablando de una de las mejores instituciones u organizaciones globales. Dices, ah, cabrón, pues ¿quién está recomendando esto con tal ímpetu, con tal autoridad? Dices, no, pues ha de ser una chingonería esta institución. Y ya cuando dices, ¿y de parte de quién? De las Naciones Unidas. Ah, bueno, pues es que por ahí hubieran empezado. Es verdaderamente repugnante de entrada entender este contexto. ¿Quién está exigiendo? ¿Quién está recomendando? ¿Quién está pidiendo eficacia al Estado mexicano? De nuevo, pues que las Naciones Unidas se pongan un espejo. Antes de pedir eficacia, pues que las Naciones Unidas empiece dando el ejemplo. Porque nunca hemos visto realmente la eficacia en las Naciones Unidas, o no sé quién me pueda dar históricamente un argumento al respecto de la gran eficacia que han tenido las Naciones Unidas como de nada, y ya lo he explicado mil veces. Al final, peor aún, el entendido no solo de la ineficacia, sino de la alta corrupción y la alta hipocresía cuando sabes quiénes conforman el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El régimen anglosionista, principalmente Estados Unidos e Israel, son los que terminan deliberando y tomando las decisiones, las más importantes, los fallos verdaderamente relevantes. De ahí en fuera, todo es teatro. Y no podemos dejar de entender esto. No tampoco podemos dejar de entender que quien tuvo cierta injerencia en esta decisión en virtud del artículo 34 de la Convención sobre México, sobre el caso mexicano, insisto, gente de Ecuador, gente de Perú, que por supuesto están haciendo este documentito en tiempos donde todo tiene un interés detrás que es claramente político. Nada más como un dato para que crucen fechas y no los agarren desprevenidos. Este 5 de abril se cumplieron 2 años de uno de los episodios más tensos en la política exterior de México, el asalto de fuerzas policiales ecuatorianas a la Embajada de México en Quito, ordenado por el presidente Daniel Noboa, la mascota, una más de las mascotas de Donald Trump, para detener, no lo dice así, lo estoy agregando yo, para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, eh, quien había recibido asilo diplomático del gobierno mexicano. El operativo derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, una herida que aún no cierra del todo. Yo diría no es una herida, es una canallada. Es que estoy leyendo aquí un artículo. No, no es herida, es una canallada, es una bajeza. La fecha no pasó desapercibida. A 2 años del hecho, el propio Noboa salió a defender públicamente su decisión a través de su cuenta X, con eso que les encanta a estos gatos estar gobernando el mundo a través de Twitter, ahora X. Noboa responde: en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador. Ante las voces que han calificado a Glass como preso político, el mandatario ecuatoriano fue directo: quieren vender el cuento de los presos políticos para tapar lo evidente, escribió, y enumeró los cargos que pesan sobre el exfuncionario. Noboa además advirtió que las presiones externas para cuestionar la detención de Glass constituyen un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención consagrado en el artículo 19 de la Carta de la OEA. Dice el Dos Neuronas de Daniel Noboa: este país ha esperado años, es que es un puerto este, eh,
sí se ve claramente, no solo no terminó de desarrollarse, sobre todo acá, claramente, ¿no? Este país ha esperado años para ver a los corruptos responder ante la justicia. Hoy desde afuera quieren vender el cuento de los presos políticos. Para tapar lo evidente, en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador. Ahora que intentan reinventar al preso político, quiero ser enfático, esto constituye un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de la no intervención, bla, bla, bla. Este, chaqueta y media, ¿no? La verdad es que no. Mira, actualmente Glass cumple una pena de 8 años por cohecho y asociación ilícita y otra de 13 años por malversación de fondos públicos en la cárcel del Encuentro, un centro de máxima seguridad impulsado por Noboa e inspirado en el modelo carcelario del presidente Nayib Bukele en El Salvador. Lo único que digo aquí es muy curioso, porque si esto mismo estuviera pasando en México, ya estuvieran acusando a México de dictadura. Si por cosas menores acusan a México de dictadura, pues imagínate, ¿no? El presidente de Perú amenaza con asaltar la embajada de México para detener a la ex primera ministra, esto noviembre 23 de 2025. Y bueno, insisto, en 2024 pues esta lamentable, yo creo que, y lo he dicho, al menos en la región de Latinoamérica, esta es una de las fichas principales donde muchos desde entonces nos dimos cuenta, yo al menos lo dije desde entonces, desde ahí empezó a caer el derecho internacional. Si no pueden respetar ni siquiera las embajadas, ¿qué más podemos esperar? 6 de abril de 2024, en una publicación de BBC, México rompe relaciones con Ecuador tras el operativo policial en su embajada en Quito para capturar al ex vicepresidente Glass. Tras el asalto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó la suspensión de las relaciones diplomáticas con Ecuador. Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, aseguró el mandatario mexicano. Defendía el honor y soberanía de mi país. El embajador encargado de México en Ecuador, Roberto Canseco, se hallaba en la sede diplomática cuando comenzó el operativo policial y confrontó a los agentes. A riesgo de mi vida, defendí el honor y soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así, aseguró a los medios. En fin, según la canciller mexicana Alicia Bárcena, varios trabajadores de la embajada fueron agredidos en el incidente. Bueno, este es el contexto. ¿Por qué lo doy? Porque sí importa el contexto. Importa bastante el contexto. Y ahora espero que con ese contexto entiendan de nuevo lo que acabo de decir. Gente que tuvo injerencia en este documento es de Perú y de Ecuador. Por si creen que todo es casualidad, no todo es casualidad. Y a menos que se chupen un dedo, pues no vayan a decir que nada tiene que ver una cosa con la otra, porque ¿qué creen? Sí tiene que ver. Aquí no aplica la de nada que verientos, aquí sí aplica, ¿ok? Bueno, ahora sí sigamos. Dado este gran contexto que dije de la farsa, o sea, porque si no da uno estas precisiones, la gente se la cree, ¿no? Y de nuevo, lee este documento y dice, wow, qué seriedad, qué profesionalismo, qué documento tan imparcial, tan objetivo, tan centrado, tan equilibrado, tan legítimo. ¿Qué interés tan legítimo el que persigue este documento? Sí, y lo dije también desde la ocasión anterior, ¿por qué estamos viendo en este momento, insisto, la fecha que dice? No les estoy mintiendo, véanlo, aquí está, se los voy a poner. Ya que no les puse el análisis total, al menos para que ustedes bajen. Ahí está la fecha, la pueden ver. 19 de marzo de 2026. ¿Les parece casualidad que en todo este contexto que se acumuló, por cierto, desde 2024 hasta hoy, que ya ha pasado muchísimo,
¿Ustedes creen que esto es casualidad? Insisto, no es casualidad, es un golpeteo directo al gobierno mexicano actual. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Esta parcialidad, este sesgo descarado de este documento, que a mí me cuesta muchísimo trabajo tomarlo con seriedad. Y aquí lo que me duele es que es sobre un tema muy serio, muy complejo, muy sensible y que no se confundan ni me tergiversen. Yo estoy diciendo que el documento no me lo puedo tomar con seriedad. Ahora, el tema que aborda el documento, ese siempre, rigurosamente y humanamente se tendrá que tomar siempre con seriedad, porque precisamente es un tema muy serio que me parece inadecuado que se esté tomando con un argumento político o con intereses políticos, y eso me parece descarado y perverso. Porque aquí se ve que claramente ni siquiera hicieron su tarea. Cuando yo leo el informe del GIEI, sé que hicieron su tarea, la hicieron cabalmente, exhaustivamente, se ven los detalles, se ve el esfuerzo, se ve el sudor, se ve el trabajo. En esto tú lo lees y ves pura improvisación. Y eso que hicieron no sé cuántas visitas que yo creo que nada más se fueron a pasear, pero bueno. Al final llegamos a este punto en que en 19 de marzo de 2026 te publican esto. No en otra fecha, no en otro sexenio, no en otros momentos de abusos y de desapariciones forzadas, en este momento. Todo este paréntesis lo di por el punto 3, ¿no? Y voy a volverlo a leer ya para que lo tomen en cuenta con el cinismo que acabo de explicar. El artículo 34 de la Convención establece que si el comité recibe información que a su juicio contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática, en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte y tras haber solicitado del Estado parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión con carácter urgente a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio del Secretario General de las Naciones Unidas. Uy, cuánta eficacia. No, no, qué miedo. No, pues aquí el problema es que ni ustedes se toman a sí mismo en serio. Si precisamente el problema de esto que aquí redactan es su juicio, porque aquí dice, si el comité recibe información que a su juicio contiene indicios bien fundados, es que ahí está el problema. Su juicio me parece dudoso, su juicio, pero bueno. El artículo 103, párrafo 2 del reglamento del comité establece que el comité pedirá al Estado parte toda la información pertinente sobre la situación a fin de bla 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 bla. Ahí lo leen ustedes. No nos vamos a extender demasiado, de hecho yo tenía ya por aquí los highlights, así que vámonos directos, ¿no? Ahí lo leen. Por el presente no los quiero cansar innecesariamente. Cuando los canso es porque de verdad considero que vale la pena que se cansen conmigo. En este caso no quiero abusar de su tiempo. Lean el documento, ustedes háganse su propia opinión y criterio. Yo considero que este documento, insisto, tiene una falta de profesionalismo y seriedad de inicio. Es muy impreciso en muchos momentos, es muy ambiguo en otros. Por el presente documento, el comité lleva la cuestión a la consideración de la Asamblea General, conforme el famoso artículo y reiteradísimo artículo 34 de la Convención, y notifica su decisión al Estado parte. A ver, aquí te plantea los antecedentes. Vean esta ridiculez desde aquí. Desde aquí ustedes pueden ver cuántas líneas le dedicaron a 2012 y 2015. Y miren que estamos hablando probablemente de los momentos más complicados porque fueron la semilla, la raíz de todo lo que hemos estado padeciendo desde entonces. En 2012, vean nada más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 líneas. 8 líneas. Dos parrafitos si acaso. En 2012 agregan todavía 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Eso fue todo 2012. Ahí, porque cabe decir que aquí mencionan febrero de 2007. Eso fue todo lo de 2007, 2012, ahí estuvo. Y luego 2015. Y no olviden 2015. No olviden qué pasó justamente un año antes. Espero que sí sepan. 26 de septiembre,
26 de septiembre de 2014 ocurrió Ayotzinapa, que ya he analizado exhaustivamente yo desde hace varios meses, ¿no? Ahí lo pueden revisar, por ahí está mi análisis. Como 3 horas duró el análisis del GEI, porque ese sí valía la pena analizarlo bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 líneas del 2015. Y estamos ya considerando que aquí ocurrió Ayotzinapa y por cierto, no me lo van a creer, pero aquí, ni siquiera aquí, en esta parte de antecedentes, aparece ni siquiera mencionado en 2015 Ayotzinapa. En estas 15 líneas. Ustedes lo pueden ver. Es verdaderamente mediocre este documento. Parece que traían prisa, flojera, o simplemente son profesionistas mediocres, ¿no? Que hacen conclusiones precipitadas sin realmente meterse en el contexto, meterse en la historia, meterse a la bibliografía, meterse a las investigaciones profundas de periodistas, de académicos, leer un poco más, informarse un poco más, in situ, tal cual, visitar. ¿Será que habrán visitado Ayotzinapa así de pura casualidad? ¿Será? ¿Será? Pues yo lo dudo mucho. Bueno, por ahí están los lugares que visitaron, ahorita los comentamos. A ver, porque hacen sus visitas, ¿verdad? Bien importantes. A ver, no se vinieron a pasear. Etapas de la interacción de México con el Comité. Desde 2012, México ratificó la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en febrero de 2007. Con Felipe Calderón, no me digan. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo les fue con Calderón? En vista de la información disponible sobre la situación de las desapariciones en el Estado parte, el comité, en cumplimiento de su mandato, ha aplicado los distintos... Pura burocracia inservible, letra muerta esto. De ello ha resultado un diálogo continuo entre el comité, el Estado parte, víctimas y otros actores de la sociedad civil. Cronología de la cooperación entre el comité y el Estado parte y actuación del comité en los distintos... Yo he visto que ha salido algunos hasta defender estos, ¿eh? Y digo, híjole, pero ¿qué podemos defender realmente? Como lo dije también en la ocasión anterior, dónde está su congruencia? Si vienen a hacer recomendaciones, lo menos que uno le puede pedir a estas instituciones u organizaciones es congruencia. ¿Dónde estuvieron tantos años atrás, tantas décadas atrás, tantos sexenios atrás? ¿Dónde estuvieron? Y sus luces. Y va a haber algunos que te digan, no, es que todavía no está el comité, todavía no estaba ese aparato burocrático de las Naciones Unidas de desapariciones forzadas. Y dices, ah, sí, por qué no se les ocurrió hacer un documentito así nomás al aire de las Naciones Unidas? Si tan preocupadas andan de las desapariciones forzadas en tantos años, estamos hablando casi de 2 décadas o más, 20 o más años, y apenas se les ocurrió, o apenas como que dijeron, ay cabrón, como que sí es cierto, las desapariciones forzadas de México, güey. Llevamos como 30 años o más que ni les importaba un reverendo bledo. Pero ahora, curiosamente, en el gobierno de Morena con Claudia Sheinbaum, de repente se acordaron. Qué casualidad, ¿no? Sí, sí, claro, casi ni se les nota el interés tan perverso. Pero bueno, recomendaciones del comité de 2012. En cada etapa de su interacción con el Estado parte, el comité ha transmitido preocupaciones, porque, insisto, estaban bien preocupados, la verdad, con el tema de los desaparecidos en México. Tan preocupados que hasta apenas se acordaron en 2026. En marzo, miren, no les miento, 19 de marzo, tan preocupados estaban, no podían ni dormir ni conciliar el sueño, que hasta marzo de 2026 se acordaron de los desaparecidos en México, imagínate. Ni siquiera teniendo el caso de Ayotzinapa habían hecho un documento como este. Bueno, porque cabe decir, y ya también lo expliqué en la ocasión anterior, Ayotzinapa es el punto de inflexión. Es la gota que derrama el vaso, que nos reveló a todos los mexicanos de dónde a dónde estaba el problema de la corrupción y de dónde a dónde estaba infiltrado el crimen organizado, para terminarnos de confirmar, sí, lo que sabíamos desde 2006 y puede que hasta desde del 2000 o un poco más atrás. México es un estado fallido, al menos parcial, pero no desde Morena, desde el PRIAN.
Y eso es lo que estos descarados quieren obviar o se les quiere olvidar. No hay que obviar, hay que estudiar, hay que leer, hay que investigar. No hay que obviar. Esta narrativa está muy clarita en el sentido y ahorita me van a entender por qué estuve contando líneas. Y es que ustedes se pueden dar claramente cuenta sin necesidad de que las contemos. Vean nada más. Las líneas de 2012, ahí se pueden alcanzar a ver, si no ustedes lo ven en su documento. 2015. Y vean lo que le dedican a 2018. Prácticamente la cuartilla completa. Si ustedes no ven el sesgo, incluso desde esto, acabo de decir 2012, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Quieren ver cuántas son de 2018? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y claro que van a sumar 21. Y en 21 es otra cuartilla prácticamente completa y 2023 es otra y así nos vamos. Aquí la pregunta es, ¿por qué le dedicaron tantas líneas a los sexenios morenistas y le dedicaron como dos a los sexenios prianistas cuando, por cierto, ahí empezó todo? Y ahí está en gran parte del, de la médula del problema. El meollo del asunto, literalmente, está ahí. Si ustedes no alcanzan a ver el sesgo, nada más viendo cuántos párrafos le dedican a qué sexenio, desde ahí creo que me parecen hasta estúpidos y torpes aquellos que te están vendiendo que el 2012 nada más podemos hablar 10 líneas y del 2015 3, 6, 9, 12, 15. 15 líneas. ¿Lo puedes creer? Es descarado este documento. Es verdaderamente descarado. De hecho, se me complicó leerlo un poco precisamente por su descaro, ¿no? En fin, vámonos más rápido ya para terminar. Observaciones finales de 2015. Contexto de desapariciones. Por cierto, es muy curioso. Vean esto, ¿no? En el comité en 2012 dice, el Estado parte ha contribuido y cooperado en la implementación de los mismos. Ay, pues qué cooperativo el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Hay que ponerle una estrellita. ¿Por qué no van y se la ponen de una vez a Madrid o donde sea que esté escondido? El sinvergüenza. A ver si al menos les da la cara para que le pongan su estrellita. Recomendaciones del comité desde 2012. Y esta es otra, ¿no? La forma, como yo decía, esta forma como de Naciones Unidas, de no sé si son muy ingenuos, como para decir, exigimos el cese de las desapariciones. Yo entiendo que uno quiere la utopía, pero hay que ser muy sensatos, ¿no? O sea, de entrada me gustaría que ellos, antes de que estén analizando, porque creo que sería parte importante, antes de entrarle al tema de las desapariciones forzadas, que de eso trata su comité, ¿por qué no hablan del crimen organizado? Ese es el verdadero antecedente. La formación, la operación, ya he explicado, hasta los mecanismos más sencillos con los cuales pueden corromper todo un sistema político, económico, social. El plato o plomo, desde Pablo Escobar, viene pervirtiendo todos los sistemas políticos, económicos y sociales, degradando la sociedad de pies a cabeza en todos sus niveles. Y al degradar la sociedad se degradan las instituciones en todos sus niveles. Y al degradarse las instituciones, toda la seguridad falla en todos sus niveles. Para que cuando digan es que se coludió el municipal, pues sí, ¿qué esperabas? Y luego se coludió el estatal. No lo puedo creer, es que no lo puedo creer. ¿Cómo es posible? Pues es posible, mijo, porque no estás entendiendo cómo funciona.
Es obvio que se va a corromper todo porque no entiendes, insisto, ni siquiera este principio básico de amenaza que es capaz de corromperlo todo. Si cualquiera, sea policía, por más honesto que sea, por más buenas intenciones que llegue como en la película de La Ley de Herodes, y quiera realmente hacer un cambio para bien, pero al final del día llega alguien y lo amenaza y le dice, o te doblas o te doblamos, o te doblas o te plomeamos, ¿qué harían ustedes? Les pregunto en serio, ¿qué harían ustedes? Y sean sensatos, ¿no? Por favor. No es fácil, y menos cuando incluso porque los hay. Hay gente tan honorable, tan respetable, que no se dobla, y sigue, y sigue, y sigue, y el problema ya viene después porque la amenaza ya no es contra él, es contra su familia, y ahí yo diría que ya nadie puede seguir. Así que no es fácil, no es fácil, y sí, yo creo que tampoco con este tipo de comentarios que hago no pretendo en ningún momento deslindar al Estado de sus responsabilidades, pero tampoco seamos ingenuos. El Estado tiene ciertos límites de capacidades que por momentos creo que la gente no entiende. El Estado tiene un margen de maniobra de acción y de capacidades, porque no olvidemos, no tiene el Estado presupuesto infinito, menos para atender un problema tan complejo que por momentos ya es un tema justo, ya no solo de complejidad militar, táctica, estratégica, donde se tengan que incorporar instituciones de seguridad, desde policías locales hasta estatales, hasta federales, hasta tal cual allá la Guardia Nacional actualmente, sino que tiene que ver con que, eso, si no mal recuerdo, creo que está en la película de Hit. Hay una muy buena escena, si no mal recuerdo, ¿quién es el que sale? A ver, déjenme los digo, ya ven que no me gusta darles la información a medias. Me parece que sí es esa donde sale Al Pacino y Robert De Niro, creo, si no es que es otra. Si no, me corrijo y les pongo acá cuál es, pero bueno, aparece. Se me hace que es otra, pero bueno, se las pongo aquí abajo. El punto es que en una escena aparece el diálogo, precisamente, ¿no? Cuando dice, pero... Y justamente están además hablando de dependencias gringas. Dicen, oye, ¿y nuestro departamento de policía qué onda? Pues no tiene recursos para ir contra estos criminales. Dice, pues es que los criminales nada más y nada menos nos superan con mucho presupuesto. Entonces es un problema muy complejo, que se obvia y que nada más se quiere ver como que la nata que sale flotando, ¿no? La superficie nada más, la punta del iceberg. Y esa punta del iceberg es sintomática, porque obviamente cuáles son muchos de los síntomas tan trágicos, tan dolorosos, tan lacerantes para nuestra sociedad mexicana, pues estos. La desaparición forzada, que ahora vamos a ahondar en el concepto que me parece muy mañoso, como lo dije desde la ocasión anterior y ahora lo confirmo después de haber leído el documento en su totalidad, íntegro. Ocurren muchos fenómenos sintomáticos de todo tipo, que es lo que vemos nada más en la superficie, pero me parece irresponsable que no se hable de lo que realmente está en el fondo provocando todo eso. Y hoy no me quiero extender demasiado porque lo he explicado mil veces realmente en mis análisis y creo que hasta abusado de explicarlo. Pero al final es un problema que hay que entender en su respectiva magnitud. No está circunscrito ni limitado a la jurisdicción mexicana del Estado mexicano. Esto va mucho más allá de nuestras fronteras. Incluso si elimináramos con una bomba todos los cárteles mexicanos, el crimen organizado seguiría existiendo. Es más, habría cártel del Sinaloa todavía células afuera de México o células de otros cárteles mexicanos. Y es que mientras no se entienda que el problema del crimen organizado es un problema no de México, es un problema global. Nada más cuál es la diferencia, que se apunta a México como si fuera el problema principal. Y luego se apunta a Colombia, o viceversa, primero se apuntó a Colombia y luego a México y a quien se deje. Ya hasta Venezuela le andaban inventando el cártel de los soles con tal de llevarse su petróleo, imagínate. Entonces ese es el problema de la farsa y la hipocresía de esta falsa diplomacia que yo criticaba y sigo criticando,
que sí señala esa punta del iceberg, pero tiene tanta capacidad las Naciones Unidas como para que no te explique realmente cuál es el problema, y ese es parte del engaño. Y acabo de decir quién forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: Estados Unidos e Israel. Nada más hacer una pequeña disclaimer, o no me acuerdo cómo se llama esto. Just off the record. Estados Unidos e Israel tienen todo que ver con el tema del crimen organizado en México. De diversas maneras. Nada más por mencionar una por parte de Israel. El programa Pegasus, que fue utilizado, por cierto, en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa por parte del entonces gobierno mexicano, y que Tomás Herón lo tiene prófugo, eh, exiliado y prófugo de la justicia en Israel. ¿Dónde más? Y para acabarla, no se puede extraditar a Tomás Herón porque no existe un tratado de extradición entre México e Israel. No es casualidad que esté en Israel. Así que, cuando vamos entendiendo, insisto, cuál es realmente el fondo del problema, te encuentras de frente con la hipocresía de Naciones Unidas. Es verdaderamente repugnante. Y por eso es que siempre se conforman con hacer estos trabajitos como muy mediocres, ¿no? Y ya no te cuento en términos de eficacia en sus acciones, ¿no? Por eso, por momentos esto no es más que burocracia inservible y diplomacia falsa. Así ha sido siempre Naciones Unidas, para quien todavía no lo sepa. Observaciones finales de 2015, contexto de desapariciones generalizadas. Este sí lo voy a leer íntegro para que vean lo que aquí en este apartado de antecedentes comentan del 2015. Contexto de desapariciones generalizadas. Insisto, hacen mucha ambigüedad con el uso de términos, o sea, solo ellos entienden. Después lo definen más adelante, ya lo tocaremos brevemente. Definen desapariciones generalizadas, definen desapariciones sistemáticas, en fin. Creo que ellos mismos se hacen un poco bolas, pero bueno. Como que quieren meter todo en un mismo costal, quieren meter en desapariciones forzadas las que son políticas o por crimen organizado. Yo creo que nada más, insisto, es por interés político detrás, pero también yo creo que por una pereza abismal en que no les interesó precisar. Y peor aún en un país que sí sufrió durante la Guerra Sucia, en Acteal, en Aguas Blancas, casos graves de desaparición forzada, me parece que hasta en el mismo Tlatelolco en el 68. Así que hay que tener cuidado, porque obviamente uno de los casos más claros, emblemáticos y trágicos que ha tenido en términos de desaparición forzada, por supuesto que fue lo de Ayotzinapa. Pero estar comparando todos esos sexenios donde claramente había una instrucción y, como a ellos les gusta decir, aquiescencia del Estado, para que se hubiera o aplicara una desaparición forzada en contra de un ciudadano mexicano y se le desapareciera como se usa en las dictaduras latinoamericanas, me parece que es sumamente mañoso, perverso, distorsionado que estén equiparando la complejidad de lo que genera el crimen organizado, que insisto, por momentos ya no es solo un problema de seguridad, sino que es un problema de mercado, que de nuevo, insisto, no se limita a México ni a sus fronteras, porque el crimen organizado está por todo el mundo y en todos los sistemas. Cuando se acusa al sistema político mexicano, que se entienda que el crimen organizado no solo se limita al sistema político mexicano, ni tampoco al sistema económico mexicano, ni tampoco al sistema financiero mexicano. Se extralimita, por supuesto, y sale de nuestras fronteras hacia el sistema político global, el sistema económico global y el sistema financiero global, porque el crimen organizado está organizado no solo en México, está organizado a nivel global. Y mientras no dejemos de estar cayendo en esta mentira y en esta farsa reduccionista y simplificadora de querer decir que el problema está en México encapsulado, y que el crimen organizado está encapsulado en México como si México fuera el problema y la causa y la consecuencia de todo este caos, que nos genera a su vez todos los problemas sintomáticos como desapariciones forzadas y una larga lista de derecho de piso, extorsiones, secuestros, desapariciones de todo tipo y una violencia generalizada. Claramente sí podemos coincidir, pero entendamos, insisto, son síntomas. ¿Por qué no se preocupan un poquito de vez en cuando por ir más a fondo? Por ir realmente a las causas. ¿Qué es lo que te genera la enfermedad? Si quieres diagnosticar bien el problema,
Y si quieres dar antecedentes más que una pincelada y una embarrada de 2012 3 líneas, 2015 6 líneas, es mediocridad absoluta y me parece una total y absoluta falta de respeto que un comité que se dedica supuestamente y le preocupa tanto las desapariciones forzadas, te dedique 15 líneas para el 2015 y te dedique unas cuantas menos para el 2012, pero que te dedique como 600 líneas para el 2018, 2023, 2021, 2024, 2025 y 2026, que son los gobiernos morenistas. ¿Qué clase de incongruencia es esa? Porque esa es la, o sea, yo diría, el principal cuerpo del documento lo apuntan hacia los sexenios desde Morena en adelante, desde López Obrador hasta Claudia Sheinbaum. Entonces, perdón, yo empecé diciendo que no respeto este documento y estoy tratando de explicar por qué. Es que es descarado de verdad que un comité que se dedique a esto se tome con tan poca seriedad y poca sensibilidad y poco profesionalismo algo tan importante, nada más, así como que haciendo la tarea de la noche a la mañana. Insisto, esto podría ser un documento creado por un pasante de cualquier universidad. Con todo respeto para los pasantes. Observaciones finales. A ver, dije que iba a leer lo de 2015. Vamos a leerlo. Contexto de desapariciones generalizadas. En sus observaciones finales de 2015, el comité constató que la información recibida evidenciaba un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio mexicano, muchas de las cuales podían calificarse como desapariciones forzadas. El comité también observó deficiencias del sistema establecido para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas, problemas relacionados con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas y la inexistencia de un registro único que permitiese obtener estadísticas confiables. El comité recomendó que el registro reflejara todos los casos, incluyendo la edad, sexo y nacionalidad de la persona desaparecida, y que permitiera distinguir entre las desapariciones forzadas y otros tipos de desapariciones. Prevención e investigación. El comité destacó la necesidad de adoptar medidas para prevenir las desapariciones, investigar de manera diligente y sancionar a los responsables, garantizando que las desapariciones forzadas no fueran juzgadas por tribunales militares, incluso si las víctimas o los perpetradores fueran militares. El comité también recomendó crear un registro nacional único, establecer protocolos de búsqueda inmediata, fortalecer los servicios forenses y garantizar la participación de familiares y organizaciones civiles que lo acompañan. Prácticamente nada más y nada menos que recomendó convertirnos en Japón o en, no sé, en Alemania, ¿no? De la noche a la mañana. Y por supuesto que coincido con las críticas, aún así me parecen muy mediocres porque son como prácticamente dos que tres críticas y estamos hablando de uno de los años más terribles donde terminamos de comprobar, insisto, claramente la desaparición forzada con el caso Ayotzinapa en 2014. Nada más que sí quiero hacer una aclaración porque hay muchos miopes que como que lo pasan por alto. Ustedes mismos lean las críticas que hace aquí este comité. No hay registros, no, está de cabeza todo. Aquí lo que me llama la atención, y estoy hablando en 2015, o sea, eso habla que todos los años anteriores, si no lo hay en el 2015, todo anterior al 2015, pues menos. Eso habla que ni Peña ni Calderón, por supuesto, les importó un carajo el tema de los desaparecidos o desapariciones forzadas, ahora precisamos. A pronto no les interesaron ni unos ni los otros, no les interesó nadie. Lo que a mí me llama mucho la atención y que, insisto, me parece una cosa repugnante de este comité, es que ahora resulta que la cruz se la quieran cargar, y ya lo comenté también en mi análisis anterior. Todos los pecados, errores y todos los muertos de esos sexenios ahora resulta que se lo quieren cargar, se los quieren cargar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Cuando, por cierto, en el gobierno de Claudia Sheinbaum ya se están haciendo estrategias, lo dije también desde la ocasión anterior. Hay ley de desaparecidos. Digo, se tiene que empezar por un lado, porque todos critican todo, ¿no? Hasta esto critican algunos, ¿no? Que la ley del desaparecido es que todavía no se está implementando, aplica. Bueno, es que vamos por pasos, ¿no? Pero aquí lo que me llama la atención es que, como lo dije en el anterior, en los otros sexenios nada criticaron. Y se tenía menos de lo que se tiene hoy. Y hoy se están haciendo acciones para que, pues, cada vez sea un sistema
no solo el tema de la ley de desaparecidos, sino justamente el registro de personas desaparecidas y que se vaya precisando y ajustando y ya se esté proponiendo modelos para tener claros cuántos desaparecidos realmente hay, porque aquí lo que muchos se les está olvidando, de los que hablé en la ocasión anterior, que no se sacan los desaparecidos de la boca desde Morena y desde López Obrador hasta Claudia Sheinbaum, nada más se les olvida que antes ni siquiera se contabilizaban a los desaparecidos. Aquí mismo lo está diciendo. Las recomendaciones, ¿cuáles son? El registro reflejará todos los casos, incluyendo la edad, sexo y nacionalidad, porque se recomendó, dada la inexistencia de un registro único que permitiese obtener estadísticas confiables, el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que simple y llanamente no existía y que ahora se está tratando de generar, insisto, un registro confiable. Y eso es lo que yo no tolero de la gente. Lo dije la ocasión anterior, ok, quéjate de todo, pero también de vez en cuando quéjate de manera precisa. Y también quéjate de manera congruente. Si te quejas ahora, yo espero que las cosas que te estás quejando ahora te hayas quejado en sexenios anteriores, porque si no tu problema, como lo dije el anterior, lo que menos te interesan son los desaparecidos. Mi no estimado prianista, lo que a ti te interesa es lucrar con la tragedia para culpar a Morena. Es lo único que te interesa, lucrar con la tragedia para culpabilizar a Morena, pero en realidad a la gran mayoría de los opositores prianistas, a ninguno realmente le ha interesado nunca el tema de los desaparecidos en México hasta que llega Morena, donde han utilizado el tema de manera política, inhumana, insensible, indolente y perversa, lucrando con la tragedia. Ya no sé si leí esto último. Prevención e investigación. El comité destacó la necesidad de adoptar medidas para prevenir las desapariciones, investigar de manera diligente y sancionar a los responsables, garantizando... No sé quién hizo esto en verdad, un becario o... ¿Quién hizo esto? No, pues qué brillantes tus recomendaciones, comité. Wow, no me hubiera esperado tanta brillantez de los miembros de las Naciones Unidas. Son verdaderamente lúcidos. Wow. Casi, casi te dice, el Comité de las Desapariciones de Naciones Unidas recomendamos que no haya desapariciones. Por su atención, muchas gracias. Encarecidamente, si no tienen un registro de nacional de desaparecidos, les recomendamos lo más pronto posible que tengan un registro nacional. No, pues, wow. No, pues, gracias por sus grandes recomendaciones. Muchas gracias, de verdad. No las pudo haber dado un niño de 10 años, tal vez las mismas recomendaciones, tal vez mejores recomendaciones. Observaciones finales de 2018, persistencia. Aquí está la cuestión curiosa, ¿no? ¿Cómo crees? Nuestras observaciones, porque bueno, después de nuestras dos pichurrientas líneas desde 2006, 2012, 2015, rápidamente en un brinco cuántico llegaron a 2018. Miren, en una sola hoja les cupo. En la misma hoja metieron todo y ya están aquí. Aquí está 2012, 2006, 2012, 2015. Aquí ya están en 2018. ¡Qué descaro! ¡Qué cinismo! O sea, mejor díganos si lo que pretenden hacer con su documento es directamente criticar a Morena, ahórrense todo el texto y no nos hagan leer estupideces de a gratis, o sea, no nos hagan leer mediocridades de a gratis. Y perdón, sí, claro que estoy muy enojado. Y ahora con más motivo entiendo a la presidenta, por supuesto. Yo sabía que tenía la razón Sheinbaum, en general Sheinbaum no se va a oponer. Es sensata, no sé si ya se hayan dado cuenta nuestra presidenta. Por cierto, hace poco vi que le hicieron y armaron un show. Y me encanta siempre la prensa mediocre, dos neuronas que tiene la primaria trunca, poniendo Sheinbaum regañando a no sé, no me acuerdo contra quién ahora fue, ¿no? Cuando simplemente Sheinbaum hace con un gesto, por favor escúchenme, y pues por Dios, pues sí, ¿cómo quieren estar gritando? Es que esas prácticas mexicanas me encantan, ¿no? Se citan a una mesa de diálogo, pero van y protestan y gritan y le gritan a la presidenta y le insultan y voy a tocar este tema porque sí es insultante, insisto, y lo vengo diciendo desde hace buen rato. El pueblo no es sabio. El pueblo no es sabio. El pueblo no es sabio. El pueblo hay que educarlo y se tiene que educar a sí mismo.
Y aquí el problema es que México no ha superado esa etapa casi revolucionaria de que todo se quiere arreglar a pinches gritoneos, sartenazos y sombrerazos. Creo que la presidenta se está haciendo más de lo que debe estar haciendo al irse ahí a tener que hasta arriesgar y exponer. Casi está poniendo el pecho para que le insulten, hombre. Está dando la cara. Yo creo que hasta ha dado más la cara a Sheinbaum que López Obrador. Está yendo a los lugares. Me parece una verdadera canallada que insulten a la presidenta cuando está yendo a escucharlos. Ya hubieran querido andarle diciendo sus verdades así a Calderón, a Peña Nieto. Ya les hubieran aplicado un Atenco 2.0. Les mandaban la Policía Federal y ahora sí, como decían ahí, aplíquenles esto de lo que se está quejando ahorita el comité. Una desaparición, ahí desapareceme dos que tres nada más para que se me calmen. ¿Y quién preguntaba? ¿Quién exigía? ¿Quién reclamaba? No, pues a mí me hubiera gustado ver tantos huevos a ver si muchos huevos de algunos mexicanos, ¿no? Ese es el problema que a mí por momentos me genera mucho conflicto el mexicano, ¿no? Es como que cuando alguien le da la confianza, como nuestra presidenta en este momento, de a ver, te escucho, a ver, dime, a ver, voy, a ver, ¿cuál es su problema? La maltratan, la insultan, son verdaderamente unos igualados, insisto, de primarias truncas, que no tienen el más mínimo de respeto de saber en quién tienen enfrente y realmente tienen. Vamos a quitarle hasta el tema de la presidenta. Es una gran profesionista, Claudia Sheinbaum. Es además una gran persona que se te está aventando el tiro de ser presidenta en uno de los momentos más complicados de la historia, además. Lo mínimo que debes de tener. Porque además aquí se revelan también muchas actitudes machitas, de machito, machos menores, ¿no? De macho menos, decía mi abuelo. Actitudes machitas, ¿no? De unos poco hombres que se sienten muy hombres por gritarle a la presidenta desde la última fila. Bueno, no me encabriten, que esto se los quería comentar en la siguiente, porque si es para encabritarse, la verdad. Y de nuevo, ¿no? Parece que la presidenta les da la mano y la terminan, híjole, insultando, ofendiendo. No es una cosa verdaderamente vergonzosa, ¿no? El comportamiento de este ignorante, aunque les duela a muchos mexicanos, perdón, habrá alguien que les tenga que decir, y lo digo siempre, la gran mayoría, no todos, la gran mayoría del pueblo mexicano desafortunadamente sigue siendo un pueblo poco educado. Y miren que yo me la paso diciendo groserías, pero no confundan educación. No confundan la educación fundamental. No confundan tener. No me gusta generalmente usar ese tema de decir es que la presidenta es mujer, pero no olvidemos que tenemos a la primer mujer presidenta mexicana. Y la sociedad de verdad que se está comportando, la han insultado de todas formas. Hace algunos meses hasta un pinche. Una bestia, porque iba a decir un animal, pero no quiero ofender a los animales. Una bestia la terminó agrediendo físicamente a la presidenta. Acoso directo a la presidenta. El video es doloroso de ver, no lo he vuelto a ver precisamente. ¿Qué carajos? Ese es el pueblo mexicano, así que cualquier mexicano que me diga que se vino a ofender, pues con la culpa igual te quedó el saco. Si eres un mexicano educado, si no te queda el saco, si tienes principios, si tienes valores, si educas a tus hijos, si eres congruente, si eres capaz de entablar un diálogo sin estar a puro gritos y sombrerazos, no te pongas el saco. Pero perdón, este saco le queda a la gran mayoría de los mexicanos, que insisto, la gran mayoría son mexicanos ignorantes, son mexicanos irrespetuosos y resulta en un pueblo que no es sabio. Y excepciones, claro que las hay, pues son de los pocos mexicanos educados, ¿no? En fin, pequeño gran paréntesis. Bueno, esto fue lo de 2015, observaciones finales de 2018, bueno, pues ahí está todo
Todo. Aquí nada más les voy a leer. Persistencia de las desapariciones e impunidad. O sea, a eso querían llegar. Por ahí hubieran empezado. O sea, si su plan era llegar a criticar a los gobiernos morenistas desde AMLO hasta Sheinbaum, pues por ahí hubieran empezado. Se hubieran ahorrado como 3 4 páginas inservibles. Si lo que a eso venían, como dice el video, a lo que yo vine fue a esto. Si a eso venían, pues por ahí hubiéramos empezado. Persistencia de las desapariciones e impunidad. En 2018 el comité lamentó. Es que ¿quién escribió esto de verdad? Lamentó que se mantuviera. ¡Cuánto lamento! Lamentó que se mantuviera una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio mexicano y que impere la impunidad. Ah, o sea, querían que en el 2018. O sea, aquí es otro juego muy curioso, porque hay que entender. En 2014 ocurre Ayotzinapa. 2014, 2015, 2016, 2017. Todo mal. Llega el 2018 con López Obrador. Aquí el juego está muy curioso porque estamos saliendo del 2017. Y el 2018 son las consecuencias. Son las cruces del sexenio anterior. Pero desde aquí ya están criticando, adivinen a quién, por supuesto. Esas cruces ya desde el día 1, 1 de enero de 2018, ya esas cruces son, según el comité, de López Obrador. Porque obviamente ese es el punto. Se habla en años. Entonces se esperaba que en 2018, con su observación que la impunidad en México ya no exista, que la corrupción ya no exista, que el crimen organizado ya no exista, y esperaban que López Obrador le eliminara en un año, cuando yo diría el proyecto, por más que lo critiquen con esta frase además tergiversada del abrazos no balazos a López Obrador, que también he explicado 1000 veces, que siempre fue concebida como una política social, no una política de seguridad que nadie entiende todavía y que muchos mañosamente la tergiversan. Yo diría que uno de los proyectos más importantes de López Obrador, lo reconozcan o no en términos de seguridad, es la creación de la Guardia Nacional que hasta hoy se sigue utilizando. Fuera de eso, creo que no es menor que se haya logrado ese proyecto consolidar. Pero aquí parece ser que este comité Dos Neuronas esperaba que ya para 2018, donde lamenta muchísimo haberse encontrado con impunidad en México, ¿cómo va a ser? No, pues ¿qué esperaban? No, todavía dice aquí, destacó la existencia. A ver aquí, vean. Vean, es que vean no sé cómo llamarle esto, la ingenuidad, por decirlo menos, de la observación. Dice, en 2018 el comité lamentó que se mantuviera una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio mexicano y que impere la impunidad y la revictimización, observando la falta de avances efectivos en la implementación de las recomendaciones formuladas en sus observaciones finales anteriores. El comité señaló la falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas, el escaso número de condenas, la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificación y de fosas clandestinas, sin atención adecuada en todo. Por cierto, por primera vez mencionan fosas clandestinas cuando no empezaron las fosas clandestinas con Morena. Destacó la existencia de obstáculos estructurales, pero eso todo se liga a Teuchitlán, por cierto. Ahora con los nuevos gobiernos con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Destacó que, por cierto, no es de Claudia Sheinbaum, y ya expliqué, porque eso es otra cosa que no hacen estos comités tan mediocres profesionalmente. No precisan los niveles de gobierno. Insisto, como que todo lo meten en un saco para que al final el que sea responsable de todo sea el Estado mexicano y en ese sentido el nivel federal de gobierno. Es que no entienden. Si hubieran hecho su tarea para justamente entender cuáles son las particularidades del gobierno mexicano, en el caso de Teuchitlán, el primer nivel de responsabilidad que tiene responsabilidad sobre ese tema es Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano. En ese sentido, nombre y apellido Alfaro. Ese es ay, una forma precisa de decir es Enrique Alfaro, el primero al que hay que estar señalando, y ya después pues nos vamos hacia poco a poco llegar a la estancia federal. Pero aquí el problema es que a las primeras, a quien se señala
de responsable de absolutamente todo lo que pasa, como si además, por cierto, México fuera muy pequeño, ¿no? Como si fuera nada más que, o sea, no, ya lo he explicado, es como dos o tres o cuatro o cinco, no sé cuántos salvadores. Para que, insisto, venga Bukele algún día al menos a gobernar Ecatepec, saldría en una bolsa al día siguiente. Todas estas cosas me parecen de un trabajo, insisto, yo lo leo, veo el documento, yo como profesor no lo admito, y yo sé que en mis épocas de universidad, a nosotros como estudiantes no nos hubieran admitido un documento así de mediocre. Nos los hubieran regresado mil veces. Mil veces. Los profesores no te hubieran aceptado un documento así. Necesitas más contexto, más antecedentes. Pero bueno, parece que nada más para esto les alcanzó. Ya bueno, dice tipificación adecuada, responsabilidad penal y cooperación, registro y búsqueda, y bueno, hallazgos y recomendaciones de la visita de 2021. De nuevo, se llevan la gran sorpresa de que el crimen organizado sigue existiendo y que la violencia existe, que hay impunidad en México. No, unas revelaciones tremendas las que nos vino a quitar las vendas, a dar luz el comité de cosas que nunca nos hubiéramos enterado los mexicanos si no fuese por ellos. Hay crimen organizado, hay desapariciones, hay impunidad, hay corrupción. Vaya, ¿no? Si no vienen y nos los cuentan, les juramos de verdad, no nos hubiéramos enterado de todas esas grandes observaciones y revelaciones del comité. Híjole. Y de nuevo, recomendando las mismas cosas, ¿no? No, tampoco voy a decir, y lo he dicho también en otros momentos, creo que Obrador pudo haber hecho más cosas. También creo que tuvo un error de cálculo por ahí, inicial, como que él, no sé, tal vez no entendía la magnitud o no la sabía, tal vez ellos tienen una información mucho más detallada del verdadero problema y no puedo decir que es un problema fácil, todos tenemos que entender que es un problema muy complicado. Cualquiera que se quiera vender a vender diciendo, venir a vender diciendo, yo lo resolvería de la noche a la mañana, cualquier Bukele dos neuronas que quiera vender que un Bukele cualquiera podría arreglar este problema tan complejo de la noche a la mañana. Te está mintiendo y no tiene ni idea de lo que está diciendo. Bueno, ahí está el informe de 2021. Dice aquí deficiencias institucionales. Ujú. Recomendaciones del informe. Para aquellos que han comentado que México ahora debió de recibir este documento con una sonrisa y que prácticamente muchos agarran hasta opositores, ¿no? Son bien mediocres e hipócritas, doble caras estos que hasta cuando alguien les apoya en sus narrativas hasta dicen, ay, es que Claudia Sheinbaum y la Comisión Nacional de Derechos Humanos debieron hacer lo que hizo la Comisión Nacional de la Ciudad de México. Híjole, yo me niego y estoy apoyando la postura de la presidenta Sheinbaum, creo que tiene toda la sensatez. De hecho, ella precisó. Yo todavía creo que soy mucho más inelegante, diría Vargas Llosa, más vulgar. La presidenta es muy elegante, muy formal, muy precisa, pero no podemos estar aceptando este tipo de acusaciones, señalamientos, ni este tipo de observaciones tan, verdaderamente, insisto, poco reveladoras, y estoy siendo muy, pero muy amable por llamarles de alguna manera o intentar no llamarles observaciones inútiles, ¿no? Ocupa un eufemismo prácticamente, es que sus observaciones no son tan reveladoras o son absolutamente inservibles como quieran tomarlo. La postura de la presidenta al no aceptar que el Estado no está reproduciendo por instrucciones desapariciones forzadas como se hizo en otras épocas en México, la Guerra Sucia, Yadi Casos, Acteal, Aguas Blancas, Ayotzinapa, hasta el propio Tlatelolco en el 68, creo que hay que ser muy cuidadosos con no comprarnos la versión de las Naciones Unidas que no tienen autoridad moral, humana, profesional, yo diría para absolutamente nada.
para andar recomendando y exigiendo y señalando y juzgando, pero nada. Primero, lo que debería de ser las Naciones Unidas mañana es poner un gran espejo para que se vean y se reflejen por un momento en su hipocresía. Vea, por ejemplo, aquí las recomendaciones que hace del 2021. En su informe de visita, el comité urgió al Estado a adoptar una política nacional. Me parece que es Barbie, ¿no? Así como, esta ocasión el comité lo que elige es urgir al Estado a adoptar una política nacional eficaz y efectiva de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, y le transmitió al Estado, parte 84, recomendaciones específicas divididas en dos categorías principales. Primero, condiciones mínimas para una política nacional, en las cuales el comité incluyó reconocer y tomar en consideración los criterios de responsabilidad de los servidores públicos y erradicar, escúchenme bien, erradicar las causas estructurales de la impunidad, abandonar el enfoque de militarización de seguridad pública, que esa es otra discusión, no nos va a dar tiempo hoy. Visibilizar, informar y sensibilizar. Bueno, es más, si nos da tiempo rápido. Esto de la militarización de nuevo, como les hago siempre la pregunta a los dos neuronas. O quieren militarización o no quieren militarización. O quieren abrazos o no quieren abrazos. O quieren balazos o quieren abrazos. Pónganse de acuerdo, porque si hay militarización, entonces hay balazos. Entonces esos que dicen que puros abrazos se tratan a los delincuentes son los mismos que se terminan quejando de la militarización. Y no pueden ocurrir los dos argumentos al mismo tiempo porque se anulan solos, se anulan ustedes mismos. Entonces decidan militarización sí o militarización no. Abrazos sí o abrazos no, porque no se ponen ni ustedes mismos de acuerdo con sus propias ideas ni pensamientos. Y bueno, le pide prácticamente en estas prioridades, no se las leo, prácticamente arreglar México. Es un párrafo completo. No, le manda a hacer una tarea que ojalá hubieran hecho en otros sexenios, insisto. Resulta que todo lo hacen en los gobiernos morenistas. Vean, no nos alcanza a leer el tiempo. Vean todas las recomendaciones que hacen de condiciones mínimas para una política nacional y luego vean prioridades que debe atender la política nacional. Tú lo lees y es casi como si quisieran que México se convierta en Disneylandia. O sea, ¿qué les pasa? Yo creo que parte de las recomendaciones es que sean viables y lo más en corto, mediano plazo máximo posible. Si le está recomendando un pinche comité a México que no exista la impunidad y prácticamente que elimine el crimen organizado, perdón, pero sus pinches recomendaciones no las pasamos por Palenque, Chiapas, ¿no? Observaciones finales de 2023, no les cuento, es más o menos lo mismo. Por eso, la verdad es que... Ay, la verdad es que ya vamos cerrando, porque procedimiento en virtud del artículo 34 de la Convención, información presentada al Comité del Amparo del artículo 34 de la Convención. A ver, aquí está interesante. Respuesta del Estado parte a la solicitud de información del Comité. En su respuesta del 18 de septiembre de 2025, el Estado parte destaca que ha sido de los estados que más han colaborado con el Comité, recordando que el artículo 34 de la Convención se activa únicamente ante indicios bien fundados de una práctica generalizada o sistemática de desaparición forzada, y es aquí donde está siendo el Comité sumamente tramposo, a mi parecer. Yo lo expliqué también en el anterior caso, ¿no? ¿Será? No he checado, pero ¿será que también le estará dando recomendaciones este mismo comité al gobierno de Bukele? Porque si no es así, entonces sí creo que queda más que comprobado que este comité está actuando de manera corrupta a partir de intereses políticos. Interesada, claramente. Porque no vayan a decirnos que todo lo que ha hecho Bukele con sus carcelitas salvadoreñas, todo ha sido al pie de la letra, al pie de la ley, respetando los derechos humanos, respetando todas las convenciones, todos los tratados, los de Ginebra, el artículo 34 y la chingada que quieran. Porque no se las voy a creer. Que se las crea Bukele y su mamá. Que se las crea la mamá de Bukele.
Práctica generalizada o sistemática de desaparición forzada considera que este artículo se debe interpretar dentro del ámbito material de la Convención, que trata solo de desapariciones forzadas cometidas por servidores públicos o con su autorización, excluyendo las desapariciones cometidas por particulares sin aquiescencia del Estado. Exacto, es que como que todo lo meten en un costal, es ambiguo, es muy mañoso que estén ocupando este término y que de alguna manera quieran incluirlo todo. Me parece muy equivocado, de hecho, de una pereza mental impresionante. Además del interés político claro, de una pereza mental de, a ver, precisa, sé preciso. Si quieres ser profesional tienes que ser preciso. No nada más hacer generalizaciones vagas de, bueno, desaparición forzada, pues ahí los metemos a todos, no importa. Total, todo ocurre en México, porque es como que la reducción que hace este comité mediocre, ¿no? Pues total, están dentro de un territorio, un estado, un gobierno, son parte del estado mexicano, pues son desapariciones forzadas, claramente. Dices, no, no, brother, no. No, y es por eso mismo que terminan revelando que como no entienden el funcionamiento profundo del crimen organizado, o no lo entienden, o se hacen los que no lo entienden, porque insisto, su consejito de seguridad nada más está formado por Estados Unidos e Israel, porque si lo entendieran, a quienes tendrían también que estar criticando, pues es a esos, ¿no? Que gobiernan las Naciones Unidas. Bueno, quiénes venden armas, quiénes consumen drogas, quiénes son los mercados internacionales, dónde se mete el dinero del narco en sistemas financieros globales. Bueno, ya hablemos serio, ¿no? ¿Queremos resolver estos temas? ¿Queremos resolver los síntomas de una enfermedad? Pues vayamos a la causa que la genera. No puedes resolver una fiebre pensando que nada más es la fiebre y la fiebre es un síntoma de tal vez algo más grave. Si no vas a la raíz, vas a pasarte poniéndole hielo en la frente a una persona pensando que así, arreglando el síntoma, se arregla el problema y no funciona así. Pero de eso ni una palabra jamás te van a dar. A ver, recordando que el artículo 34, estoy leyendo la respuesta del Estado parte a la solicitud de información del comité, recordando que el artículo 34 de la Convención se activa únicamente ante indicios bien fundados de una práctica generalizada o sistemática de desaparición forzada. Considera que este artículo se debe interpretar dentro del ámbito material de la Convención, que trata solo de desapariciones forzadas cometidas por servidores públicos o con su autorización, excluyendo las desapariciones cometidas por particulares sin aquiescencia del Estado. El Estado argumenta que la definición de aquiescencia debe ser estricta y no debe equipararse a la falta de diligencia, considerando que solo una conducta estatal manifiesta puede constituir apoyo o tolerancia. Es que sí se están mezclando muchas cosas aquí, con obvias razones políticas, pero también podría incluso añadir bélicas. Estas cosas, empecé hablando de la embajada, de la intromisión violenta en la embajada mexicana en Ecuador. Estas cosas nos están llevando a la guerra regional. Por favor, salgan de este chingado documento. No se centren en la discusión como si este documento fuera el eje del mundo. Y mucho menos el eje de México, cuando estos dos neuronas que redactaron esto no tienen ni la más mínima idea de México, ni de nada de México, y les puedo apostar que ni siquiera han leído el caso Ayotzinapa a profundidad. Porque no le hubieran dedicado nomás 15 líneas, creo yo, ¿no? Esto tiene que ver con intereses perversos, políticos, bélicos. Quieren traer la guerra a esta región en América Latina y quieren empezar golpeando principalmente a México, Colombia o Brasil, porque son países que en este momento no se alinean a las mascotas de los arrastrados unidos que sí le lamen los zapatos a Donald Trump. Listo, listo, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos de leer de aquí? ¿Qué más? Hay que salir. No, no, no nos podemos clavar en que esto es. Muchos estaban diciendo, insisto, los Pérez Dayanes y otros cuantos perdidos. Es que las Naciones Unidas para nada ocupa esto como un mecanismo político. Todo es político, mijo, todo es político. Lo entiendas o no lo entiendas, todo es político. Más algo así de delicado que creo que se tomaron, insisto, con la menor seriedad y profesionalismo posible. No me digas que no es político en un momento de que todo es político. Menos en este momento que todo es político, más que nunca. Y que todo tiene un interés. Y que nada es casualidad.
El Estado recuerda que de acuerdo con el Estatuto de Roma, la desaparición forzada puede constituir un crimen de lesa humanidad si se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque. Rechaza que en México existe una práctica de desaparición forzada constitutiva de crimen de lesa humanidad y desglosa los elementos requeridos. A. Existencia de desaparición forzada. B. Ataque en contra de la población civil. C. Que el ataque sea generalizado o sistemático. D. Conocimiento del ataque. El Estado parte destaca que comparte con el Comité su preocupación por dar mayor protección posible a las personas víctimas de las desapariciones, pero que, bajo una perspectiva estrictamente competencial del Comité, la declaración sobre los agentes no estatales en el contexto de la Convención no puede tener el alcance de ampliar las obligaciones de los Estados parte. Atribuye la mayoría de los casos a cárteles u otros actores no estatales, por lo que considera que no se satisface el elemento de participación del Estado. Afirma que no existe en México un plan político o línea de conductas atribuibles al Estado que busque atacar a la población civil, y estoy totalmente de acuerdo con esta argumentación. Por el contrario, o sea, si me lo hubieran dicho en la época del PRI, se las creo. Si me lo hubieran dicho en la época del PAN, donde ni les importaba contar a los desaparecidos, se las creo. Qué injustos, insensatos y descarados estos que vienen justo en el momento, insisto, a cargarle todas las cruces al gobierno de Claudia Sheinbaum, además, porque ni siquiera se atrevieron a hacerlo también con Obrador, lo hicieron con Claudia Sheinbaum. Me parece de lo más injusto, porque Claudia Sheinbaum es la que realmente está haciendo, creo que más, e integrando todas las estrategias, con mucha cabeza y mucha humanidad también. Y están dando resultados, pero bueno, parece que nos está gobernando Díaz Ordaz, según el comité, ¿no? Ahora resulta. O sea, de acuerdo con la argumentación del Estado, insisto, lean el documento. Además, hay una voluntad del Estado, o sea, no hay una negación de que no reconozca las desapariciones, pero simplemente no, tampoco, y creo totalmente válido que el Estado diga, reconozco que existan las desapariciones, pero no tolero ni acepto que digas que estamos haciendo desaparición forzada desde el Estado de manera sistemática. E insisto, te definen sistemática más adelante, pero como quieras, no hace falta ni que lo definan, no es cierto. Esa afirmación es falsa. El Estado parte describe su marco jurídico e institucional resaltando que demuestra su voluntad de implementar medidas para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, señala la Ley General en materia de desaparición forzada 2017 y su actualización de 2025, así como el decreto presidencial del 18 de marzo de 2025 que instruye a todas las entidades federales a reforzar la búsqueda de personas desaparecidas. En la sección Contexto actual, el Estado explica la Estrategia Nacional de Seguridad Pública enfocada en combatir la delincuencia organizada y recuperar territorios, y analiza la situación en Coahuila, Jalisco, Nayarit y Veracruz para afirmar que los picos de desapariciones se dieron en periodos anteriores asociados a violencia criminal y que existen ahora marcos legales, comisiones de búsqueda y programas de subsidios para mejorar las búsquedas. Para pronto se está buscando que haya un registro bien armado, consolidado y confiable de los desaparecidos. Pero hay que entender que también no es tarea fácil. Destacando además el Estado su voluntad de seguir cooperando con el comité y de proporcionar la información necesaria para evaluar la situación. El Estado parte concluye reiterando que no existe en México una práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada y que no se integran los elementos constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Y ya después está la deliberación del comité, que prácticamente le dice que no le importa y que lo que a ellos le importa es su verdad, ¿no? Y lo que ellos dicen. De conformidad con el artículo 34 de la Convención, el comité debe evaluar si la información recibida parece contener indicios bien fundados de que se están practicando desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática en México. Y, bueno, indicios bien fundados, que es que aquí es bien importante, sí, ir aclarando cada concepto. ¿Qué se refiere? Y lo dije desde el inicio. Indicios bien fundados, ¿qué quieres decir? El comité considera que la noción de indicios bien fundados enunciada en el artículo 34 de la Convención significa que el comité debe estar convencido
prima facie de que ha recibido información detallada y precisa de una fuente fidedigna de que han ocurrido hechos que caen dentro de su competencia. Bajo este concepto, el comité no actúa como una comisión de investigación y no tiene que llegar a una conclusión de hecho, por lo tanto, no tiene que aplicar criterios de prueba tales como fundamento razonable o razones sustanciales para creer que utilizan las comisiones de investigación o el fiscal de la Corte Penal Internacional. Conforme la norma de los indicios bien fundados, es que yo lo que creo es que al final van a estar bien infundados sus indicios y sus juicios, pero bueno, hay que el comité haga lo que quiera, al final le está deliberando lo que quiere. Las desapariciones forzadas, a ver, y hay que tener mucho cuidado aquí, porque como que se quiere extrapolar un par de casos, porque aquí tampoco podemos asegurar que no existen casos, es como yo le explicaba hace tiempo, que existe un Teuchitlán. Por supuesto, implica que podrán existir otros Teuchitlanes, otros casos similares, otros campos de reclutamiento con condiciones similares en otros estados en México. Pero tener cuidado con que el hecho de que exista un Teuchitlán no quiere decir que existe un Teuchitlán en cada esquina en México, porque esas extrapolaciones y tergiversaciones y manipulaciones irresponsables de la información que luego todavía la amplifican los medios en este ambiente de posverdad, crea ciertas percepciones equivocadas de las magnitudes, de las proporciones. Aquí el punto está encontrar el equilibrio. No negamos que existan cosas que no deberían de existir en México de entrada. Todos repudiamos la violencia, claramente. No debería de existir un muerto en México. ¿Cuál es el problema? Que no podemos tampoco ser ingenuos ni dejar de considerar las raíces tan complejas que son históricas y que muchos quieren justamente obviar, minimizar, subestimar cuando te dicen, ya supera el pasado, el 2006 ya fue, el 2012 ya fue, el 2014 ya fue, ya supera a Peña Nieto, ya supera a Calderón, ya supera los sexenios del PRI, del PAN. No, no podemos. Y no podemos porque simplemente entender eso nos ayuda de alguna manera, yo diría paliativa, más que por completo, a atenuar el problema. Yo no diría resolverlo. Me parece incluso arriesgado decir que podemos resolver el problema, un problema que además yo siempre he dicho no tiene solución desde mi punto de vista. Se puede atenuar y casi son como cuidados paliativos para evitar justamente lo que había y estaba reflejando durante ciertos sexenios, había una tendencia a la alza. Lo que se ha estado procurando, que muchos creen que es fácil, es al menos bajar esa tendencia que se ha logrado ya en estos sexenios. Evitar que siga en ascenso. Pero así como que erradicar y decir, desde mañana del gobierno de Claudia Sheinbaum no queremos un muerto, no queremos un Teuchitlán, no queremos eh, un enfrentamiento de cárteles más, pues te diría, híjole, mijo, pues vete a vivir a otro país porque en México eso va para largo, o sea, sé tantito sensato. El problema se ha generado desde hace 40 años y quieres que Sheinbaum lo resuelva en 12, 13 meses. ¿Qué te pasa? Te diría. Bueno, de hecho más, ¿no? Ya va 24, 25, sí, va por ahí. Qué locura, ¿no? De los insensatos, pero bueno. Aquí da sus argumentos, aquí está este comité, me parece que se entrampa solo. Aquí va definiendo práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas. A continuación se describen los principales elementos constitutivos de la definición de los crímenes de lesa humanidad conforme al derecho internacional. ¿Cuál derecho internacional? Naciones Unidas, ¿no estás viendo el nuevo orden mundial? Pero bueno, no sé por qué está haciendo esto Naciones Unidas, o sea, realmente me parece una burla. Y muchos van a ver esto y van a decir, qué tipo tan irrespetuoso que no respeta esta institución tan emblemática, importante del derecho. Digo, ¿ah, sí? O sea, sí es muy emblemática, muy importante, muy relevante en estos días. Y yo diría en otros días, porque yo no sé cuándo fue relevante las Naciones Unidas. No, perdón, abran los ojos.
es una organización que yo diría que sí se merece un par de mentadas de madre por cosas que, insisto, hoy mismo no está haciendo. Hay un genocidio, no se olvide, hay un genocidio ahí. Y te está viniendo a criticar que México es el lugar más dictatorial y donde más desapariciones forzadas existen en el mundo. Y sí, nadie está negando, vivimos en un ambiente de violencia terrible, en gran medida patrocinado por el régimen anglosionista que está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con sus recomendaciones? Cuéntenos. ¿No tienen unas recomendaciones un poquito más, digo, para ser tan importantes de las Naciones Unidas, un poquito más pensantes? Práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas. Entonces aquí lo que me parece mañoso es que como que dice, ok, de acuerdo, toma el argumento del Estado y luego desmenuza por conceptos como queriendo decir, si quieren tomar como base el Estatuto de Roma, empieza entonces a desmenuzar el comité como de, pero sí, yo sí creo que sí hay desapariciones sistemáticas y sí creo que eh, es una práctica generalizada y sí creo que ataques de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política y te va desmenuzando como diciéndote todos esos conceptos son aplicables al caso mexicano. Esa es como que la forma de argumentación que intenta de manera, me parece, muy mañosa y tramposa el comité. Entonces te dice, bueno, definamos ataque y sí se cumple. Y luego, o sea, me refiero a México. Y luego te dice, bueno, definamos entonces generalizado sistemático. Y aquí, por ejemplo, te dice, norma aplicable 96. Según la norma aplicable, el ataque debe, para que vean que sí leí esto, ¿eh? O sea, no me lo estoy improvisando. Lo traje leído, pero pues no me puedo extender para leerles todas las líneas a ustedes. Ya de por sí me extendé más de lo necesario, ya vamos a terminar. Te dice aquí generalizado o sistemático y te lo medio define en el concepto. Entonces te dice norma aplicable 96. Según la norma aplicable, aquí lo estamos leyendo, según la norma aplicable, el ataque debe ser generalizado o sistemático, pero puede ser tanto uno como otro. La jurisprudencia de los tribunales internacionales e híbridos destaca lo siguiente. Generalizado se refiere a la naturaleza a gran escala del ataque y al número de personas afectadas. Ese es inciso A. Inciso A, perdón. El inciso B dice sistemático, refleja la naturaleza organizada de los actos de violencia y la improbabilidad de que se produzcan de forma aleatoria. La jurisprudencia destaca además que el carácter sistemático del ataque se refiere a la existencia de patrones de delitos que se reflejan en la repetición no accidental de conductas delictivas similares de forma regular. Los casos Katanga y no sé cómo decir esto. Taganda proporcionan claros ejemplos de la aplicación de estos principios. Evaluación de la información disponible generalizado. Dice aquí, si bien es consciente de que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas contiene casos de personas desaparecidas en general que no pueden todos calificarse como desapariciones forzadas, pues ahí está, ustedes mismos lo están diciendo. Ya no leo más, o sea, yo digo, pues ahí está, eso es justamente el problema. En su informe de visita, el comité ya había concluido, tras haber llevado a cabo un análisis exhaustivo de la información recibida, que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en el... Pues, sí, no es revelador. Que es que no han dado ni un hilo negro, por más que así lo pongan. No han dado una sola revelación mínima. Claro que no, o sea, es obvio. A ver, lo voy a volver a leer. En su informe de visita, el comité ya había concluido, tras haber llevado a cabo un análisis exhaustivo de la información recibida, aquí está su hilo negro, que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional, frente a la cual imperan una impunidad casi absoluta y la revictimización. Ese es el hilo negro que vinieron a descubrir a México. No necesitábamos un comité que viniera a decir una obviedad tan... Es que lo vivimos, lo sabemos. Obviedad tan innecesaria es lo que iba a decir. O sea, yo creo que yo no soy de los que obvian cosas, pero híjole, que un comité de Naciones Unidas, que es
supuestamente algunos de lo más importante, venga a revelar algo que es de lo más irrelevante, y es irrelevante no, de nuevo, y que se quede claro, no por los que padecen esto, sino porque ya lo sabemos. Yo lo que exigiría y esperaría de Naciones Unidas con todo eso que tiene, con todo ese aparato que cuenta, con toda esa sapiencia de sus miembros, pues oye, danos un poco más de luz, brother, porque esto ya lo sabemos. Danos más, no esta mediocridad. Voy a leer datos nada más por respeto a las víctimas. La amplitud del fenómeno también se refleja en el crecimiento de fosas clandestinas y aquí está el tema de prácticamente todo el informe. Si ustedes buscan cuántas veces repite fosas clandestinas, varias veces. Y esto es lo que realmente termina de confirmar que este informe es tan mediocre, tan perverso, que lo único que quiere implantar y reforzar es todo este revuelo que generó Teuchitlán, que yo he analizado ya muchas veces, que ya por cierto muchos hoy ni se acuerdan. Ya no hablan de Teuchitlán porque lo ocupan, insisto, como agenda mediática, mientras les funciona 2 que 3 días y a la otra semana ya están en otro tema. Por eso son cínicos sinvergüenzas, porque realmente hablan de los desaparecidos pero no les interesan. Y está cayendo en este juego este informe. Al final te habla de fosas clandestinas, como si las fosas clandestinas hubieran empezado con Morena. Y desde ahí te das cuenta de la mediocridad del trabajo de quienes hicieron esto. Que todavía lo están tomando tan serio para llevarlo supuestamente el comité, llevarlo a la asamblea y bueno. Voy a leerlo, de cualquier manera. Y no me voy a meter a hablar de las cifras que ya el propio gobierno ha precisado, que hay que ser justamente muy responsables con este tema. La amplitud del fenómeno también se refleja en el crecimiento de fosas clandestinas localizadas en los últimos años. Como ejemplo, el comité se refiere a los datos revelados por el seguimiento que realiza la Ibero León en su centro de datos, según el cual se han registrado 723 fosas clandestinas entre 2009 y marzo de 2025 en Guanajuato, con unos 1.352 cuerpos recuperados. Según estos números, Irapuato es el municipio con más fosas clandestinas y cuerpos encontrados, seguidos por Salamanca, Juventino Rosas, Acámbaro, Celaya, Villagrán y Salvatierra. En Baja California, según datos de Elementa, aquí yo creo que fueron tan... ni se dieron cuenta que estaban apuntando a algunos municipios y estados hasta la propia oposición, pero bueno. Porque aquí entiendan, esto sí lo están ocupando, haciendo cherry pickings, ocupando ciertos casos que les conviene para reforzar su narrativa. Y de nuevo, para quien crea que uno no se toma en serio esto, me lo tomo muy en serio, precisamente es lo que no hay que hacer. No hay que politizar. El tema de los desaparecidos no tendría que ser politizable. Los que lo están politizando son ellos, en este documento. Pero ni siquiera para eso lo supieron hacer bien. Acámbaro, Celaya, Villagrán y Salvatierra, Salamanca, en Baja California, según datos de Elementa, Derechos Humanos de 2025, de octubre de 2009 a marzo de 2025, se han encontrado 415 fosas clandestinas en el estado, además de 2010 y marzo de 2025. Y aparte son periodos muy, muy extensos, ¿no? Y aquí como que también están cayendo en un sesgo como si estuviéramos hablando de los mismos gobiernos, las mismas estrategias. No puedes como que... Pues es que con Calderón estaba haciendo una fábrica de desaparecidos y apenas están tratando de atenuar. No puedes hacer esa comparación así nomás. Porque no, hay que entender que el Estado mexicano no funciona en un continuo. Hay gobiernos que son prácticamente lo contrario a lo que está haciendo ahora este gobierno. Los sexenios planistas yo creo que eso sí se dedicaban a desaparecer gente y lo que menos les importaba, ya olvídate andarlos contando, ni siquiera daban la cara. Ahora la gente se le olvida y sobre todo, bueno, los que van haciendo no pueden olvidar porque apenas van haciendo. Ni siquiera se van a acordar porque pues no habían vivido esos tiempos. Pero hablo de los que ya vivían y se les olvida que en esos sexenios a los presidentes los veías una vez al año en una pinche conferencia de prensa y no los volvías a ver en tu vida, güey. Ahora
que desde López Obrador, que inaugura sus mañaneras, pues al menos tienes a un presidente que da la cara y las da diario. Me refiero a la cara en el caso de López Obrador y también da la cara a Claudia Sheinbaum y no es fácil, no es fácil. O sea, diario da la cara. Pero se les olvida, les da amnesia, están tan... Yo creo que ya hasta los mal acostumbraron, insisto, ya hasta ahora andan insultando a la presidenta. Qué descaro, qué descaro. Entonces no podemos hablar como si los gobiernos mexicanos fueran un continuo y ese continuo, curiosamente, le caiga todo el peso de la responsabilidad a Claudia Sheinbaum. Porque eso es muy cretino de quien sea que esté acusando que la responsabilidad la tiene presidente y sí van a decir, es que no es culpable, pero tiene la responsabilidad. Sí, cabrón, pero entiende que esa responsabilidad no es una tarea fácil, de hecho es una tarea prácticamente irresoluble. Nadie en este país podría resolver ese problema, no importa quién pongas. Y hoy tenemos al menos a una buena presidenta, que sí de hecho está haciendo y dando respuestas correctas. Es muy curioso, miren. Si bien las cifras de fosas comunes localizadas en el país varían entre autoridades, se evalúa actualmente que en México hay más de 4.500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 6.200 cuerpos y 4.600 restos humanos. A inicios de 2026 las cifras oficiales estiman alrededor de 72.000 restos humanos sin identificar en comparación con 52.000 en el momento de la visita del comité de 2021. En 2025, tres estados representaban el 37% del total de fosas reportadas en el país de acuerdo con las fiscalías estatales: Sonora, 972 fosas; Veracruz, 523 fosas; Tamaulipas, 541. Por ejemplo, ocupando esta cifra que dan ellos mismos, cuando se dice que a inicios de 2026 hay 72.000 restos humanos sin identificar en comparación con 52.000 en el momento de la visita en 2021, pues estamos hablando de esa diferencia de 52.000 a 72.000. Que por supuesto estamos hablando de cuerpos y de vidas, pero entendamos, ellos esperan que de 72.000 pasemos a cuánto les parece viable. ¿A cero? ¿Y cuándo vamos a entender que las tendencias de violencia no funcionan como un experimento de que arreglas una cosa y en automático baja? No, es complicado, es un fenómeno muy complicado. Y generalmente la tendencia, porque la violencia, tal cual, genera violencia, esas tendencias generalmente van hacia arriba. Por eso es que muchos subestiman, menosprecian, demeritan el hecho que las tendencias que van hacia la alza de repente o se estabilicen o incluso en algún momento hasta bajen. Estos fenómenos sociales son de lo más complejo que hay. Por eso es que hasta el propio Harfush habla tanto de los generadores de violencia. En fin, conclusión de este terrible documento. Y me refiero terrible a la redacción, a la interpretación, a la falta de profesionalismo. Y obviamente el tema es, sobra decir, es el tema que no nos deja realmente dormir a los mexicanos, a los que vivimos y padecemos el problema en México. Pero este documento es muy mediocre, sinceramente, para un tema tan serio. ¿Cuál es la conclusión del comité en este documento? El comité recuerda que con arreglo al estándar de indicios, bien fundados que figuran en el artículo 34 de la Convención, el comité no actúa como una comisión de investigación
y no tiene que llegar a una conclusión de hecho, más bien el comité debe determinar si puede estar convencido de que la información disponible suscita suficiente preocupación como para llevar la cuestión con carácter urgente a la consideración de la Asamblea General a fin de que ésta pueda adoptar medidas para esclarecer los hechos. No sé qué medidas, pero bueno. Y aborda la situación de conformidad con sus competencias. De acuerdo a toda la información recibida, el comité concluye que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad mediante varios ataques generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos. Cuando hablo de que este documento es sumamente mediocre, y cuando veo que Damián Cepeda agarra este documento como si fuera su gran bandera cuando es un sinvergüenza descarado este tipo, que ni siquiera debería estar apareciendo en las mesas de debate, porque es un insensato, porque es un tipo que en los sexenios, de estos insensatos precisamente ejemplares de los que hablo, hipócritas de primer nivel, en los sexenios que él le tocó gobernar, que él le tocó ser presidente del PAN, nunca lo escuchaste hablando, escuchaste una sola vez hablando y les invito a que busquen en algún momento que este tipo criticara como lo critica hoy las desapariciones en México, la violencia en México, el terrible estado de las cosas en términos de violencia y seguridad en México. Es un hipócrita de primera este tipo. Como todos los panistas. Su doctrina es la hipocresía. La doctrina de las Naciones Unidas, ¿qué crees? También es la hipocresía. Por eso yo creo que se llevan también los panistas y las Naciones Unidas. Ahora resulta que este documento es su máxima carta de presentación de estos panistas o priistas o prianistas como este impresentable de Damián Cepeda, el otro o el par de impresentables como Moreira o Álvarez y Casa, todos cortados con la misma tijera de la hipocresía. ¿Qué caras tienen para venir a hablar de este tema cuando ellos no hicieron pero ni madre, sino todo lo contrario en su momento, favoreciendo el ambiente de violencia para que llegáramos a esto? Lo único que puede explicar, insisto, esto es que de verdad tengan un cinismo tan enfermizo que no se puedan llegar a ver en un espejo para decir yo no tengo cara ni autoridad para hablar de esto. Pero Damián Cepeda en todos los lugares donde lo han invitado ha tomado este y particularmente esta línea de la conclusión. El comité concluye que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad. No sé quién, insisto, redactó esto. Un pasante, un becario, un desinformado, un mediocre, profesionista, que simplemente quiso llegar precipitadamente a una conclusión, no nada más porque quiso llegar a esa conclusión. Hablando de fundamentos, pues yo diría de manera muy infundada, llegando a una conclusión sumamente infundada. Cuando ni siquiera, cuando digo que este documento es mediocre, es porque ni siquiera es capaz el comité de saber redactar con precisión. Es un comité en teoría de las Naciones Unidas. Vean nada más insisto, esto no pasaría a la prueba con ningún profesor. Vean nada más esta terrible ambigüedad e imprecisión de este comité. El comité concluye que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando, ¿no? ¿Estamos hablando del gato de Schrödinger o qué cosa? Y si vas a decir que se han perpetrado y se siguen perpetrando, y estuvieron antes, y están ahora, y están después, por favor ten tantita delicadeza para desperdiciar un par de líneas adicionales. Y yo diría, pues ya desperdiciaste tantas otras, pues al menos estas aprovéchalas para precisar cuando dices que se han perpetrado. ¿Cuándo se han perpetrado? ¿En qué sexenios? ¿En qué gobiernos mexicanos se han perpetrado? ¿De qué periodo a qué periodo se han perpetrado? Y ahora cuando dices que se siguen perpetrando también, da santo y seña, por favor. ¿De qué periodos y en qué sexenios y en qué momentos? Porque entonces tu argumento termina siendo totalmente irrelevante, porque si quieres decir que en México toda la vida se ha perpetrado, pues decimos que toda la vida se ha perpetrado. Ni siquiera dice cuándo. Se han perpetrado y se siguen perpetrando. No pone ni los límites inferiores ni... ¿Qué te pasa? No pone ni límites inferiores ni límites superiores para siquiera decir, oye, pues al menos en este marco de tantas décadas y tantos años, se han perpetrado y se siguen perpetrando, en este caso, pues presente, pero ¿desde cuándo? No.
se han perpetrado y se siguen perpetrando. No, bueno, pues si esto lo toma Damián Cepeda como el documento más serio de las Naciones Unidas, pues esto explica, insisto, que están en la misma línea. Aquí lo único que les interesa es culpar a Morena. Y les interesa tanto a las Naciones Unidas que dice que se siguen perpetrando como si se perpetraran las desapariciones forzadas, igual ahora con Claudia Sheinbaum que como se cometían en Ayotzinapa, con Murillo Karam y Peña Nieto y Tomás Herón, así como prácticamente están haciendo el equivalente que así se aplicaban en la Guerra Sucia, en Acteal, en Aguas Blancas. No, pues si se han perpetrado y se siguen perpetrando, estás metiéndolo todo en una licuadora, mezclando peras con manzanas y metiendo todo en un mismo costal de desapariciones forzadas, nada más con la única intención mercenaria, hipócrita, descarada, mezquina de culpar actualmente al gobierno mexicano que está gobernado por Morena, que es la izquierda que les molesta tanto, al régimen anglosionista y en ese sentido a todos sus arrastrados unidos que trabajan como mascotas para complacerlos. Es eso, sumado a que quieren llevar la guerra. Quieren estar justificando bajo todos los marcos legales una guerra y una intervención en México. Que no pueden ver los que están tan ciegos? El hecho de que hayan declarado, porque todo tiene una línea. De entrada, que le hayan cambiado el Golfo de América, perdón, le hayan cambiado el Golfo de México y le hayan puesto Golfo de América, luego que hayan denominado las organizaciones como narcoterroristas, casi narcoterroristas comunistas, y luego ahora que hasta las Naciones Unidas estén dictaminando que el Estado mexicano es un Estado que está promoviendo las desapariciones forzadas, ¿qué no se dan cuenta para dónde va la cosa? Ya esto es a lo que quería llegar, ¿eh? Es a básicamente cerrar este documento y mandarlo bien lejos, a la chingada Chiapas, que se vaya, porque la verdad es que no nos sirve para nada, no revela nada nuevo, nada que no sepamos, no nos revela ningún hilo negro, no nos revela realmente nada que no sepamos desde hace 30 años que llevamos padeciendo las desapariciones y que hasta ahora las Naciones Unidas de repente se acuerdan de los desaparecidos en México y de repente se preocupan en pleno gobierno de Claudia Sheinbaum pues que les vaya y les crea las abuelas de todos estos que se permiten y se prestan para este juego perverso. Este juego perverso que, insisto, la única intención que tiene es estar generando un marco legal por completo para que en algún momento, cuando se intervenga en México, se hagan operaciones militares unilaterales por parte de Trump, por parte incluso ya nos están queriendo lanzar hasta los perros de aquí abajo, a Bukele, a Novoa, a Milei, a cualquiera de estos que quieran, de repente se les ocurra con eso de que están tan zafados, querer atacar México, porque ahora resulta que el crimen organizado es un tema regional y no local, y un día nos estén empezando a caer los bombazos en territorio mexicano, ellos están generando dentro de esta hipocresía también del nuevo orden mundial, porque claramente el derecho internacional ya no existe, pero están ocupando todas las herramientas y los marcos legales para que cuando lo cometan legalmente. Cuando cometan sus ilegalidades, las hagan bajo el marco amparo de la ley de las Naciones Unidas y del marco internacional y de lo que les funciona, como siempre estos descarados. Así que si ustedes no lo ven, pues yo sí lo veo. Y este es el estado de las cosas. Obviamente la decisión del comité, pues adivinen cuál es. De conformidad con el artículo 34 de la Convención, el comité decide llevar a situación en México con carácter urgente a la consideración de la Asamblea General de las Naciones. Para tal fin, el comité solicita al secretario general transmitir a la Asamblea General la presente decisión, los informes y observaciones pertinentes, así como la información recibida. Si esto mismo no lo están haciendo con Bukele en El Salvador, esto no es más que una gran farsa. Es una burla. Y ya dije en qué termina. La intención final de esto es llevarnos a la guerra regional en América Latina. Empezando por México, por Colombia, por Brasil, que son los principales países que les incomodan ahora, al régimen anglosionista y también a los arrastrados unidos de América Latina.